en tu presencia. Gracias por el honor que me das de regresar a esta hermosa congregación y disfrutar de esta linda bendición en esta casa, Señor. Señor, yo voy a descargar mi responsabilidad, enseñar tu palabra. Yo te pido que tú ministres a nuestra vida, que trates con nuestros corazones y que sobre todas las cosas tu nombre sea exaltado y glorificado una vez más. Señor, qué deleite y qué hermosura es servirte a ti, Señor. Gracias en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy yo quiero hablarles sobre un personaje bíblico llamado Ananías, pero hay varias cosas que yo tengo que decirle antes de que vayamos a la lectura sobre los nombres en la Biblia cuando vamos a hablar de personajes bíblicos. Hay muchas cosas que pudiéramos explicar, pero yo quisiera, para propósito de esta enseñanza, por lo menos explicarles tres. Número uno, los nombres en los tiempos bíblicos no es como nosotros. Hoy en día nosotros ponemos nombres a nuestros hijos y muchas veces son basados en la emoción. Por ejemplo, la nena nació y movió las caderas. Pues mira cómo menea las caderas, ponle Shakira, ¿verdad? O mira, el nene está lindo, mira qué lindo nació, ponle Chayanne. Y muchas veces nos dejamos llevar así, pero en los tiempos bíblicos era muy diferente. Los nombres estaban cargados de acontecimientos, de palabras proféticas, de hechos, de acontecimientos que surgieron. De hecho, uno de los nombres más, para mí, uno de los nombres más feos en la Biblia no es ni Barrabás ni Judas. Uno de los nombres para mí más horribles en la Biblia es Icabod. Porque ese nombre se le pusieron cuando la gloria de Dios fue traspasada. Esta mujer dio a luz y debido al acontecimiento plasmaron el acontecimiento en el nombre de esta criatura que nació, pero tenía que ver cuando la gloria de Dios realmente había salido o había sido traspasada. Así que eran cargados de significados, conmemoraban eventos que habían ocurrido. Eso es importante que lo entendamos. Número dos, hay personajes bíblicos que se les conocían por más de un nombre. Y es importante que esto lo entendamos. ¿Por qué? Porque puede ser que en un pasaje bíblico se le mencione un nombre, en otro pasaje bíblico al mismo personaje se le llame de otra manera. Y si usted no entiende esto, pues usted va a pensar que están hablando de dos personas distintas, como por ejemplo, todos sabemos que a Saulo, ¿verdad? Pues se le llamaba Pablo, pero cuando nosotros vamos a Juan 1:42, dice: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En algunos pasajes le decían Cefas, en otros decían Pedro, en otros Simón, y en algún momento hijo de Jonás. Y usted tal vez pensará que está hablando de cuatro personas distintas, y en realidad se refieren a la misma persona. También el otro dato que quiero darle a modo de bocadillo, de introducción, es que hay personas en la Biblia que se llamaban de la misma manera. Por ejemplo, en el libro de los Hechos mencionan tres personas que se llamaban Ananías. En Hechos capítulo 23 está un Ananías que es el sumo sacerdote, muy diferente al Hechos capítulo 5, que es el Ananías que miente al Espíritu Santo y muere con Zafira. ¿Está bien? Y también está el Ananías de Hechos capítulo 9, que fue el Ananías que el Señor le habla para que vaya y le ponga las manos a Saulo y reciba la vista. Hasta el momento, ¿estamos bien? Bien. Pues sobre ese Ananías, no el sacerdote ni el que le mintió al Espíritu Santo, sobre el Ananías que habla Hechos capítulo 9, que es el Ananías que le ministra a Saulo de Tarso, sobre esa Ananías nosotros queremos hablar en el día de hoy. Y ahora entonces si vamos a Hechos capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tenemos, familia? Amén. Leemos así la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Dios bendiga a los 17 que dijeron amén. Y la iglesia dice: amén. Aquí hay más de 43 personas. Y la iglesia dice: amén. Con esos 60 arranco. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Detengámonos porque esto hay que saborearlo. ¿Y qué característica o qué la Biblia habla de ese hombre Ananías? ¿Él era un qué? ¿Él era un qué? Un discípulo, muy bien. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme. Y él respondió: heme aquí. Muy bien, ya oramos y ya dimos la introducción. Sobre eso quiero hablar en el día de hoy, sobre este personaje. Y vamos a estar viendo no solamente cómo
cómo el corazón de este hombre en un momento entró en un conflicto con el Señor. Yo quiero que también nosotros veamos en esta mañana las marcas de un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos que somos guerreros del Señor, traducido al lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, es un discípulo verdadero. ¿Estamos aquí? Y quiero que vayamos en el día de hoy, pero para comenzar, permítame, vamos a definir lo que es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, el concepto discipulado no aparece, no es nuevo en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos cosas en el Nuevo Testamento que pensamos que se originan ahí, pero no, hay muchas cosas que vemos en el Nuevo Testamento que ya existían en el Antiguo, como por ejemplo el método parabólico, las parábolas, que Jesús fue magistralmente un hombre que las usó de una manera poderosa. Pero el método parabólico existía desde el Antiguo Testamento. De hecho, el método parabólico fue lo que utiliza el profeta Natán para reprender a David cuando había pecado con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. En fin, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que vienen del Antiguo Testamento. Pues el concepto de discipulado nadie lo usa mejor que Jesús, pero en realidad existía desde el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona en la Biblia el concepto de discipulado es en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8, y el concepto ahí es talmid, que significa alumno. La segunda vez que se aparece en la Biblia la palabra discípulo es en Isaías 8:16. Ahí es limud, que significa instruido. Pero el término discípulo en el Nuevo Testamento es conocido como mapsetes, que significa aprendiz. El concepto de discipulado no es un estudiante que se sienta a escuchar de una forma pasiva, porque discipulado no es discípulo no es el que se sienta simplemente a escuchar, ¿verdad? Ese solamente se sentó y escuchó la palabra del Señor. Es aquel que la palabra cobra vida en él, que permite que las experiencias o las enseñanzas que le están transmitiendo se encarnen en su vida. De hecho, en Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Esta palabra instruido en griego es conocido como anafreto y significa criar, pero no cualquier crianza. Cuando Pablo dice que fue instruido, que en griego es criar, pero es alguien que es criado, escuche bien, es criar, es amamantar al niño con leche. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces el discipulado o ser sentado a los pies del maestro era literalmente como cuando el niño es amamantado con leche para que pueda desarrollarse. De hecho, es el apóstol Pedro quien toma ese concepto y dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Lo que significa que el discípulo se mantiene alimentándose y esa leche que lo alimenta le ayuda a su crecimiento, porque Pedro dice para que por ella crezcáis, lo que implica que el discípulo verdadero es alguien que se mantiene en crecimiento. Dile al que está a tu lado: ¿hace cuánto tú no creces? Vamos, es alguien que se mantiene en crecimiento. Así que el discípulo es más que una experiencia pasiva. Escucha bien, en el discipulado es la transferencia de la palabra de Dios a un ser vivo para verlo crecer a través con la palabra de Dios, con las experiencias de la vida, y el Espíritu Santo usa los escenarios de la vida para nosotros hacernos crecer. Ahora bien, ¿cuál es el proceso básico en el proceso de aprendizaje? Hay tres cosas esenciales. Alguien diga conmigo: esenciales. En el proceso de aprendizaje hay tres cosas esenciales: conocer, entender y aplicar. Conocer, entender y aplicar parece lo mismo, pero no lo es. Porque usted puede conocer un pasaje bíblico, no significa que usted lo entienda. De hecho, yo estoy convencido que la mayoría de los versos que nosotros citamos de memoria no los entendemos correctamente en su contexto, porque nos han enseñado muchas veces a nosotros memorizar. Y es importante memorizar los versos, pero más importante es entender lo que yo estoy memorizando. ¿Se entiende eso en el día de hoy? Así que cuando conocer es cuando te transfieren para propósitos simples que me pueden entender. Conocer lo podemos definir cuando te transfieren la información, pero entender realmente, para tú saber, escucha bien, para tú saber que entendiste algo, tú tienes que saber decirlo en tus propias palabras. ¿Se entendió eso?
Y cuando la persona aprende a relacionarlo, eso también ayuda al entendimiento. Pero lo más importante para mí es la aplicación, porque de nada me vale que me enseñen, de nada me digan que yo lo entiendo, si no lo voy a aplicar. El proceso de aplicación es donde conlleva la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la palabra de Dios y la aplico a los escenarios que la vida me presenta, yo estoy obrando en sabiduría. No hay manera de que tú obres en sabiduría si no hay una aplicación de la revelación dada. ¿Hay alguien aquí en el día de hoy? Y es importante que entendamos esto. Así que no es solamente que me den información, porque esto no es un concurso de quién es la biblioteca ambulante más grande aquí. No se trata de cuánto yo me sé o cuánto me memorizo. Se trata de que si lo estoy entendiendo y si tengo la valentía de tomar lo que Dios me da y aplicarlo a los escenarios que la vida me presenta. Le digo esto porque la característica que presenta sobre este hombre llamado Ananías es que este hombre era un discípulo. ¿Qué significa esto? Que hay un proceso de aprendizaje, pero escúcheme bien, siempre va a haber un escenario que va a desnudar realmente tu conocimiento o el entendimiento que tú tienes de Dios en tu vida. Siempre habrá un escenario. Así que la vida te dará exámenes para medir tu proceso de aprendizaje. Y de eso le voy a decir algo aquí, ¿verdad? Con mucho respeto. Algo que nos ocurre a nosotros los pastores. A veces nosotros los pastores estamos predicando y estamos, hermano, dejando las amígdalas, las cuerdas vocales, la laringe, bueno, todo ahí en el púlpito ministrando. Y a veces uno está predicando por varios domingos y a veces pasa un mes o 3 semanas y uno ve a un miembro de la iglesia con un tipo de comportamiento que tú te preguntas, ¿qué la gente está haciendo con lo que le estoy enseñando? Porque es que se supone que el comportamiento que tú tengas ya lo hubiéramos erradicado con la predicación que dimos la semana pasada. El problema que estamos teniendo es que nos estamos conformando con llegar, sentarnos, levantar la mano. Qué lindo estuvo el mensaje, pero cuando salgo de la puerta la pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Dios bendiga a los 3 motivados que aplaudieron. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? El proceso de discipulado no es alguien pasiva que se sienta pasivamente a escuchar, a levantar mis manos y de momento aprenderse la jerga religiosa. Eso no se trata del discipulado. Es aquel que aplica, es aquel que se le ve crecer, es aquel que permite que la palabra le dé forma, es aquel que vive conforme a su palabra, es aquel que se deja corregir. No hay forma de que crezca si no te dejas corregir. Yo sé que duele, pero es necesario. Hay alguien aquí en la casa. Es necesario para un verdadero discípulo el proceso de aprendizaje. Entonces le estaba diciendo al principio que el verdadero discípulo tiene marcas. ¿Tiene qué? Marcas. Y yo quiero hoy brevemente que vayamos a las marcas de un verdadero discípulo. Y es que en Hechos capítulo 9 presenta lo que le pasó a Saulo y cómo Dios envía a Ananías. Pero es el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22 quien narra lo que aconteció. Y en Hechos 22 Pablo dice algo que no dice Hechos capítulo 9. ¿Estamos aquí? Okay. Y en Hechos 22 Pablo dice algo de Ananías. Recuerde que Ananías es el discípulo del Señor. Ananías es ese guerrero, ¿verdad? Que vive conforme a la palabra. ¿Qué Pablo dice de Ananías? Hechos 22:12. Entonces, uno llamado Ananías, ¿cómo se llamaba? Ananías. Y mira lo que dice el versículo 12. ¿Lo tiene conmigo? Hechos 22:12. Ok, alguien dígame qué dice de Ananías. Ajá, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio. Deténgase. Varón piadoso, según la ley, y tenía buen testimonio. Yo quiero explicarle algo para que podamos entender las marcas de un verdadero discípulo, porque puede ser que usted piense que es cristiano y se está engañando usted mismo. Testing, ¿se oye? Ok, yo quiero... Tiene que haber un momento que usted vea sus ejecutorias, su manera de vivir, y usted tiene que preguntarse: ¿yo soy verdaderamente un discípulo del Señor? O como dicen en el barrio donde yo me crié, o me he vuelto experto haciendo aguaje. Miren lo que dice de Ananías.
Escuche bien, piadoso según la ley y tenía buen testimonio. Escuche bien, una persona piadosa es un devoto. Un devoto es uno que está dedicado con fervor. Y yo tengo que preguntarte, ¿tienes celo ardiente hacia las cosas de Dios? Yo quiero que usted entienda que el que tiene fuego en el corazón o pasión por Cristo, no hay que estarlo obligando a hacer las cosas. ¿Se entendió eso? Si usted hay que estarle rogando y hay que hacerte como el pueblo de Israel 40 años dándote vueltita a ver si te convence. No. El que tiene pasión en el corazón no hay que estarlo obligando. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Así que era un hombre piadoso, era un hombre devoto. Ahora, escuche bien, pero era piadoso según la ley. ¿Qué implica esto? Que era un hombre que se dejaba gobernar por las escrituras. Por las escrituras. Y esto es importante porque no hay tal forma como discipulado si no hay una palabra de Dios formando tu corazón. Voy a repetir eso. No hay tal forma como un discipulado si no está la palabra de Dios formando tu corazón. Porque tu corazón muchas veces va a estar en guerra con los propósitos de Dios para tu vida. Y ya mismo te lo voy a explicar. Así que este hombre se dejaba moldear. Pero hay un detalle muy importante. Y es que termina el verso el apóstol Pablo diciendo que este hombre tenía buen testimonio de quiénes. No de los judíos. Dice algo más. ¿De quiénes? De todos. Detengamos un momentito. Hermano, yo le voy a explicar algo ahora un poquito sensible, ¿está bien? Si hay alguna persona delicada emocionalmente, este es el momento que le tiene que dar ganas de ir al baño. Nosotros le avisamos cuando regrese. ¿Nadie? Ahora, baño abierto. ¿Nadie? Ok, está bien, vamos a continuar. La Biblia dice que Ananías tenía buen testimonio. Pero dice que tiene buen testimonio de todos. Porque una cosa es el testimonio que pueda dar el grupito con el que tú te pasas. Porque lamentablemente muchas veces en las congregaciones nosotros tenemos la mentalidad del Antiguo Testamento y no del Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se movían por tribus. Si no llaman la tribu de Benjamín, yo no me muevo. Si yo soy la de Neftalí. Entonces en la congregación muchas veces la gente quiere hacer grupito como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Y es que ya no estamos por tribus. Ahora somos un solo cuerpo y Cristo en la cabeza que lo gobierna. Dile al que está a tu lado, rompe la tribu, que estamos en mentalidad de cuerpo. Dile a alguien, rompe la tribu, que estamos en mentalidad de cuerpo. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque no eran los que se pasaban con él. Es que todo el mundo hablaba bien de Ananías. Y esto es importante. Escuchen lo que le voy a decir ahora. Dios decide usar a Ananías. Pero si el verso dice que tenía buen testimonio, yo quiero que usted entienda que Dios te quiere usar. Es más, voy a decir algo y espero que no me interpreten. Dios puede usarte aunque tú estés en pecado. De hecho, puso una mula blanca que te use a ti. No, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, que no sé si algún sensible no quiso ir al baño. Vamos a dejarlo ahí. El punto está que Dios te quiere usar, pero hay cosas que te vas a perder si no tienes buen testimonio. Vaya conmigo, y si no entiende yo lo voy a repetir. Vaya conmigo, por favor. Si no entiende, no diga amén y ponga cara de serafín. Yo lo repito. Escuche bien. ¿Por qué Dios decide? ¿Es que Dios tenía miles de discípulos? Es que después que vino del derramamiento de Pentecostés, mal tasado, 8,000 personas eran nuevos creyentes. Así que había miles de discípulos. ¿Y por qué entre miles de discípulos Dios cogía a Ananías, que tenía buen testimonio? Escúcheme bien. Porque para ir a la misión de ministrarle a Saulo, el perseguidor de la iglesia, poner las manos y que recibiera la vista, no podía ir cualquiera. Esa misión la tenía que tener alguien de buen testimonio. Alguien pregúnteme por qué. Porque los cristianos le huían a Saulo de Tarso.
Cuando usted ve la historia de la iglesia en la Biblia, se va a dar cuenta que este hombre tenía cartas, iba a los lugares, los jalaba por pelo, los metía presos, le daba paliza. En la muerte de Esteban, él estaba ahí consintiendo lo que estaba pasando. Así que los cristianos entendían que donde quiera que estaba Saulo de Tarso, los cristianos iban a padecer persecución. ¿Qué sucede? Que Saulo de Tarso viene camino a Damasco, el Espíritu Santo lo impacta, cae al suelo, es transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero hay un detalle, pregúnteme, ¿cuál es el detalle? Que imagínense a Saulo de Tarso reuniéndose en el culto en la casa de la hermana María. Es que todo el mundo se iba a ir, nadie quería estar. Imagínense él diciendo: no, es que yo soy nueva criatura, a mí Dios me transformó. La gente no iba a creer, porque la gente pensaría: este hombre se está disfrazando de cristiano para meternos presos. ¿Qué hace Dios? Dios dice: bueno, como tú estás recién convertido y tú tienes una mala reputación, necesito mandarte a alguien de buen testimonio, porque la gente que no te cree a ti, le va a creer a No puedo mandar un discípulo de mal testimonio, porque mal testimonio tienes tú en el pueblo. Tengo que mandar a alguien que sea creíble, alguien que cuando diga no lo creo, pero dice: bueno, nosotros estamos dudando, pero es que Ananías está ahí, y si Ananías dice que él se convirtió, es porque él tiene que ser nueva criatura. En otras palabras, Saulo, vas a tener obstáculos de credibilidad en mi pueblo, pero tengo un discípulo que es de buen testimonio y la gente cree lo que él dice. No hay alguien aquí en el día de hoy. Que soy alguien aquí en el día de hoy. Por eso es que tú y yo podemos ser discípulos, pero hay cosas que Dios me puede seleccionar a mí y a ti no. No es que yo soy el nene lindo de Dios, es que hay cosas que dependen de la reputación. Y tú tienes que preguntarte: ¿cómo está tu reputación? Somebody here today. Tienes que preguntarte: ¿cómo estaría conmigo la reputación? La reputación. ¿Y qué significa eso? Que Ananías tenía buena reputación. ¿Estamos aquí? Pero, alguien diga conmigo: pero, aunque, escuche esto, cara, esto se va a poner muy... Pero, aunque Ananías mostraba ser un guerrero fiel, Ananías tenía guerra en el corazón. Vaya conmigo, ponga las palomitas en el microondas ahora. Vaya conmigo. Y Dios, escuche esto, Dios es experto. Dios es experto haciéndote entender que tú no eres tan guerrero como te lo piensas. Esto va a estar bien interesante. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace papito lindo, el chulo de mi vida? ¿Qué hace el Señor? Escuche bien. Ahora volvemos a esos 9:10. El Señor llama a Ananías, y Ananías respondió y dijo: alguien que me dé el versículo 10. El versículo. Versículo 10. Hechos 9:10. ¿Lo tiene? Ajá. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: deténgase, gracias. Ananías. Y él respondió: ¿cómo? ¿Cómo respondió Ananías? ¡Wow! ¡Qué clase de guerrero! ¡Qué soldado! ¿Cuál es el rango? Yo no sé mucha milicia. El rango, un rango alto en la milicia. General. De clase general. Yes, sir. Vaya conmigo. No pestañe ni en los anuncios. El Señor llama a Ananías y él dice: bien, aquí. Escuchen bien. Lo que me lleva. Gracias. Sí.
Siento que esto es como que para que la próxima hora no pida más. Debe por estarme viendo a ese que me quita una estrellita de mi esto. Escuche bien. Dijo heme aquí. Lo que me lleva al próximo punto que les quiero presentar en el día de hoy. Disponible, pero tal vez no dispuesto. Disponible, pero tal vez no dispuesto. El Señor lo llama y Él dice, heme aquí. Deténgase un momentito. Él respondió, heme aquí. Pero en realidad Él no tiene ni idea para qué lo están llamando. Ahora vamos a ver el comportamiento de este guerrero cuando se da cuenta para qué lo llaman. Y vamos a ver si hay una diferencia cuando respondo y cuando sé para qué me quieres. ¿Estamos aquí? Hechos 9, ¿lo tiene? Versículo 10. El Señor me llama y yo digo, ¿heme? Sí, Señor. Ahora bien, pero en el versículo 13 y 14 el Señor le dice para qué lo quiere. Y vamos a ver su comportamiento. Versos 13 y 14. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. No le molesta que lo diga en otra versión. ¿Hay alguien sensible que si no es Reina Valera el 60 no se siente a gusto? Ok, está bien. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice. Cuando el Señor le dice a Ananías para qué lo quiere, el Señor le está diciendo, yo quiero que tú vayas y le ministres a Saulo de Tarso. Cuando Ananías se entera, ¿para qué es que tú me estás llamando? Verso 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído de mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Dios me llama y yo digo, aquí estoy. Pero yo no sé para qué tú me quieres. Pero cuando Dios le dice, es que yo te quiero para que tú vayas y le ministras a Saulo, en la Nueva Traducción dice, pero Señor. Es el lenguaje judío. Lenguaje judío, pero Señor. Si fuera versión boricua, ¡ay bendito! ¡Acho mi hijo! Esa versión boricua. Escúcheme bien. ¿Por qué Ananías pone el grito en el cielo? Si Dios te está llamando y tú estás diciendo en mí aquí, es porque tú estás demostrando que tú estás disponible. Pero cuando Dios te dice para qué te quieres, tú demuestras que no estás dispuesto. Estás disponible, pero no estás dispuesto. Y cuando Dios quiere hacer algo contigo y tú no lo quieres hacer, es una evidencia de que tu corazón está en guerra, porque tu voluntad está chocando con la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí en el día de hoy? Y escuchen lo que le voy a explicar, y yo sé que es domingo, pero no ponga cara de serafín ni de querubín. Todos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con que la voluntad de Dios está chocando con nuestra voluntad. Y cuando tu corazón está en guerra, alguien tiene que ganar, pero el que lo decides eres tú. Señor, heme aquí. ¿Para qué tú me quieres? Aquí está el guerrero. Aquí estoy dispuesto para la batalla. Ve dónde se habla. Pero Señor. Pero ¿y qué pasó con el guerrero? ¿Qué pasó con el humito? ¿Qué pasó con el guerrero? ¿Qué pasó con aquel que estaba disponible? Estoy disponible, pero cuando sé para lo que Dios me quiere, hay un conflicto. Diga conmigo, conflicto. Hay un conflicto en el corazón. ¿Por qué se debe este conflicto en el corazón? Porque muchas veces estamos disponibles, pero no estamos dispuestos, porque lo que Dios me está exigiendo choca contra mis intereses personales. Yo me voy a detener, porque yo quiero decirle algo. Que si usted se lo ha creído, a usted lo han engañado y no se ha enterado, pero hoy se va a enterar. A mí me preocupa cuando yo veo muchas veces que por ahí se predica y se enseña, ven a Cristo y en Cristo, ¿verdad? Pues y Dios va a cumplir tu sueño. Yo quiero que usted entienda que el evangelio no se trata de tu sueño. No quiero lastimar la sensibilidad religiosa de nadie. Pero no. El evangelio no se trata, de hecho el evangelio ni se trata de ti.
Entonces nosotros queremos presentar el evangelio como que ven a Cristo, y el evangelio se trata de Dios cumplir tu más grande sueño, y eso no es así. El evangelio no se trata de tus sueños. El evangelio se trata con el plan de Dios, y muchas veces el plan de Dios va a estar en conflicto con tu sueño. You heard me? Yo sé que duele, pero es necesario. Rápido. ¿Usted recuerda a Pedro, pescador, Pedro? ¿Recuerda a Pedro? ¿Qué días son los estudios bíblicos aquí? Los martes, hermano, usted se le nota, porque usted no viene al estudio bíblico. Se le nota, hermano, se le nota. Escúcheme bien. Pedro, usted recuerda que Pedro estaba pescando, salió, estaba atribulado porque no había podido pescar nada. Cristo le dice: echa la red, bógame adentro para que pesque. Pedro suelta la red y con cantidad de peces. ¿Recuerda eso? Los peces eran tantos que no cabían en la barca. Tuvieron que llamar otros compañeros, ¿verdad? Porque era una compañía para que ayudaran. En fin, el punto está que Pedro tiene una pesca milagrosa. ¿Usted sabe cuál es el sueño más grande de un pescador? Alguien pregúnteme cuál es. El sueño más grande de un pescador es tener una pesca tan y tan grande que los peces no le quepan en la bendita barca. ¿Saben qué hace Cristo con Pedro? Pregúnteme, ¿qué hizo? Jesús le cumplió su más grande sueño como pescador. ¿Sabe qué hizo a Pedro cuando llegó a la orilla? La Biblia dice que dejándolo todo siguió a Cristo. No, pero lo que ustedes piensan, yo voy para acá. Pedro no estaba dejando los peces, él estaba dejando su sueño como pescador. Y el punto está: ¿por qué tú dejas tu sueño como pescador y te vas tras Cristo? Porque los peces están aquí y Cristo está caminando en otra dirección. ¿Y por qué yo dejo mis peces y voy a Cristo? Porque me di cuenta de que nada vale mi sueño si Cristo está en otro lugar. Y tú tienes que entender que gloria a Dios si Dios pone un sueño en tu corazón y te lo cumple. Gloria a Dios si tu sueño. Pero yo quiero que usted entienda, escuche lo que le voy a decir. Para los padres que están criando hijos, la carrera que tu hijo decide estudiar, tú tienes que enseñarle a tu hijo que aún en tu carrera tú tienes que honrar a Dios. Mi nena está preparándose para ser psicóloga, y yo le estoy diciendo: todo lo que tú estás estudiando, todo lo que tú aprendes, tiene que tornarse en bendición del reino, porque no se trata de tu sueño, se trata de lo que tú puedes hacer por el reino. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Enséñale a tus hijos lo que tú piensas estudiar. Busca la forma de que eso glorifique el reino. Estamos aquí en el día de hoy. Entonces hay algo importante, y es que muchas veces va a confligir los propósitos de Dios con mis sueños personales, y hay un conflicto, hay una guerra en el corazón, y alguna tiene que dominar, o la voluntad de Dios o la tuya. Ananías fue, escucha bien, Ananías fue enviado a un hombre peligroso, a alguien con autoridad para arrestar a los creyentes, y esto iba en contra de su seguridad y en contra de su comodidad. ¿Cuál es una de las lecciones aquí? Un verdadero discípulo o guerrero del Señor debe estar dispuesto a alinearse con los planes de Dios, aunque no coincidan con los propios. Mira a alguien que te queda cerca y dile: alíñate. Díselo al que está atrás, que se ve un poco desalineado. Díselo al que está atrás, dile: alíñate. Díselo al que está atrás: alíñate. Alíñate, que cuando el corazón está en guerra o choca con la voluntad de Dios, es Dios revelándote que hay algo que tiene que ser alineado en tu corazón, que hay algo que tiene que ser entregado, que hay algo que tiene que ser sometido al señorío de Cristo. Cuando la voluntad de Dios choca con la mía, o cuando Dios me pide algo y mi corazón está en guerra, es porque hay algo que está fuera de la frecuencia. ¿Hay alguien aquí en el día de hoy? Fuera de frecuencia, y tenemos que, diga conmigo, alinearnos. Más fuerte, diga conmigo, alinearnos. Lo que me lleva al próximo punto que les quiero presentar. Dios ve distinto. Dios ve, alguien diga conmigo, distinto. ¿Tiene su Biblia con usted? En Hechos capítulo 9. ¿La tiene?
Ok, vaya conmigo al versículo 15 y 16. 15 y 16. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? 15 y 16. ¿Lo tiene? Ok, vamos a ver algo aquí interesantísimo. Versos 15 y 16. Es que yo no tengo otra versión. Dígame. Ajá, versos 15 y 16. Ajá, fuerte, pero perdón, vas a leer fuerte como si estuvieras en la luz vendiendo botellas de agua pro templo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Deténgase un momentito. El Señor dice: Ananías, y Ananías como buen soldado: yes, sir, heme aquí. Te tengo una misión. Sí, mi general. Y el Señor: te voy a mandar donde Saulo de Tarso para que le ministre. Pero Señor, o sea, la primera respuesta de Ananías, ¿cómo es un soldado de alto rango? ¿Un qué? General. La primera respuesta: Ananías, heme aquí. Eso es voz de general. Pero cuando te digo para que te quiero, pero Señor, eso es voz de cabito. Cabito, no sé eso. Cobito. ¿Entiendes? O sea, es un bajón brutal. ¿Verdad que sí? Es un bajón brutal. Ahora, pero ¿qué hace? Escuche esto porque esto es interesante. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es que trabaja con el corazón de Ananías para reenfocar la visión de Ananías a la visión de Dios. Porque siempre que tú y Dios vean las cosas diferentes, siempre va a haber un conflicto en ti. Porque es que no vas a entender, porque no lo estás viendo como Dios lo está viendo. ¿Qué hace el Señor? Le dice: hey, ve, porque instrumento escogido me es este. Deténgase. ¿Sabe por qué Ananías no quiere ir? Porque yo lo veo como un abusador y como un perseguidor. Pero cuando Cristo dice: ve, porque instrumento escogido. Espera. Lo que pasa es que Ananías, tú y yo tenemos un conflicto. Y el conflicto se debe a que tú no ves a Saulo como yo lo veo. Tú lo ves como perseguidor, yo lo veo como colaborador del reino. Tú lo ves como alguien que hace daño, yo lo veo como alguien que va a bendecir. Porque el ser humano tiene la capacidad de anclarse en el pasado, pero Dios le estaba enseñando: es que tú y yo no vemos las cosas iguales, porque tú estás viendo su pasado y yo estoy viendo su futuro. No me dejes solo. Le voy a decir algo, a ver si alaba a Dios de la misma manera. Y por eso es que muchas veces los conflictos que tú tienes con algunos hermanos en la congregación no se resuelven. Porque tú no lo resuelves, porque tú sigues mirándolo de acuerdo a lo que te hizo, no de acuerdo al perdón que Dios le otorgó. Y siempre que tú tengas un conflicto con alguien y te ancles en su pasado, va a ser más difícil perdonarlo, va a ser más difícil llevarte con él, porque tú estás viendo al perseguidor, no estás viendo al apóstol. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Entonces, cuando tú quieres mejorar tu relación con alguien, deja de estar viendo lo que fue y trátalo como lo que él puede lograr hacer en Cristo. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Mira a alguien y dile: te perdono porque veo lo que puedes lograr hacer en Cristo. No importando que hablaste mal de mí, te perdono. Que barriste el piso con mi familia, te perdono. Que no entendiste lo que Dios me mandó a hacer, te perdono. Porque no veo lo que hiciste, veo la gracia de Dios derramada en tu futuro. Hay alguien. Y Cristo le estaba enseñando a Ananías: tu corazón va a estar en conflicto si no te sintonizas en mi frecuencia. Tu corazón estará en conflicto si no entiendes las cosas que yo quiero hacer. No te enfoques en lo que Él fue. Enfócate en lo que logrará hacer en mí. Lo que logrará hacer en mí. Lo que me lleva al próximo paso que le quiero presentar. Cristo gobierna en el corazón del guerrero. Le voy a explicar por qué. ¿Tiene la Biblia ahí con usted? En el mismo capítulo 9. ¿No nos hemos hasta ahí? Regresa al versículo 12.
Porque Cristo le dijo a Ananías algo, escuche, Cristo le dijo a Ananías algo que Cristo le había dicho a Saulo. 12, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? Ajá, ¿he visto en visión un varón llamado Ananías? Ajá. Que entre y le pone las manos encima para que le... Escúchame bien. Le voy a explicar algo un poquito difícil de digerir para la gente sensible. ¿Está bien? Segunda llamada, baños abiertos. Segunda llamada, baños abiertos. Ok, está bien. ¿Qué le quiero explicar en este punto? Que Cristo es el que gobierna el corazón de un guerrero. Y es el corazón tuyo y mío que tiene que doblegarse ante Él. Dese cuenta de algo, escucha bien que esto le va a incomodar, pero se lo tengo que explicar. ¿Sabe lo que Cristo le dijo a Ananías? ¡Ey! Vas a ir donde Saulo. ¿Donde quién? Saulo. ¿Qué quién? Yo. Pero Señor. ¿Y sabe lo que Cristo le dijo? Escuche esto, que esto está bien interesante. Cristo le dijo, yo le mostré en visión que eras tú el que iba. Espera. No me he entendido. Y aquí va lo duro para los sensibles. No me he entendido. Lo que Cristo está demostrando en esto es que una vez tú le entregas tu vida a Él no tiene que pedirte permiso para nada de lo que quiera hacer en tu vida. O sea, espérese, que tú dices que tú quieres que yo vaya donde Saulo, pero yo no quiero ir. Pero es que yo dije que eras tú. Pero ¿y por qué tú le dijiste que yo iba si tú nunca me consultaste? ¿Y quién te dijo que yo te tengo que consultar, mi siervo? You follow me? Entonces nosotros queremos vivir un evangelio haciendo trueques con Dios. Señor, si tú quieres que yo haga esto, tú tienes que hacer aquello. Si tú quieres que yo vaya al viaje misionero, yo quiero que tú me sales a mi hijo, a mi suegro. Señor, intentamos hacer trueques con Dios y a nosotros se nos olvida quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el Señor. Nosotros somos los que vivimos por amor, esclavos para su gloria. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Que tú no quieres, ¿qué es que ya yo le dije a él que eras tú, pero es que tú nunca me consultaste, es que tú no has entendido algo. Es que el Señor no solamente está interesado en salvarte. Si el Señor solamente estuviera interesado en salvarte, una vez te salva, te manda para el cielo. La razón de ser por la que todavía estás en la tierra es porque Él quiere salvarte para gobernarte. ¿Hay alguien aquí? Vamos, toque a alguien, diga duele, pero es necesario. Toque a alguien, duele, pero es necesario. Él quiere salvarte para gobernarte. Y como tú eres un guerrero que está sometido a sus órdenes, Él no tiene que estarte preguntando, porque Él es el dueño y Señor de tu vida. Y Él hace con tu familia lo que quiere, cuando quiere, como lo quiere, porque Él es Dios. Alguien diga conmigo a tu manera, Señor. Alguien diga conmigo a tu manera, Señor. ¿Qué significa eso? Significa que aquí tenemos un conflicto. Pregúntame, ¿cuál es? Que tú no quieres, pero yo dije que eras tú el que iba para allá. Ahora imagínese yendo Pedro. Ananías, en el nombre de Jesús reciba. Y Ananías, pum, viendo. ¿Quién tú eres, Pedro? Pedro. Imagínense la confusión. Esto es importante lo que voy a decir. Era importantísimo que Ananías hiciera acto de presencia, porque Saulo de Tarso apenas estaba comenzando a tener experiencia con el Espíritu Santo revelándole cosas. Pero este hombre iba a tener en sus hombros la gran responsabilidad de plasmar gran parte de la revelación del Nuevo Testamento. Así que tú necesitas, recién convertido, no estar en confusión, aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tus ojos sean abiertos, tus ojos van a confirmar lo que ya yo te hablé. Y eso es una evidencia para tú aprender a reconocer cuando yo te hablo. Pero si Ananías no va, la próxima vez que yo te hable, tú vas a dudar, porque es que anteriormente yo te hablé y ocurrió otra cosa. Me doy a entender en el día de hoy. Así que es importante, Ananías, que seas tú el que vaya, porque este hombre, yo tengo planes poderosos con él y no voy a permitir que un soldado medio raso que tiene rebeldía en tu corazón me lo eche a perder. Así que vístete, ponte las tenis,
la sandalia y arranca para casa de él. Y ahí Ananías llega. Pero que Cristo le está enseñando a Ananías, le está enseñando: tú no te gobiernas. Tu corazón a veces va a estar en conflicto, pero yo soy el Señor y dueño de tu vida. Y como tú determinaste vivir para mi gloria, en mis planes te involucro. Solamente tienes, alguien diga conmigo, que obedecer. Más fuerte que obedecer. ¿Usted aguanta unos minutos más de palabra? ¿Los aguanta? Rápido, rápido. Lo que me lleva al próximo punto que les quiero presentar. Alguien dígame cuál es. Para los 7 interesados, aquí va la respuesta. Y es que tenemos que aprender a adaptarnos a Dios. Los que le obedecen ahora a tu carne no le va a gustar. Tenemos que, diga conmigo, adaptarnos a Dios. Adaptarnos a Dios. ¿Usted tiene la Biblia abierta? En Hechos capítulo 9. ¿Qué dice ahí? Ven a ver lo que dice en su Biblia en el versículo 17. 17. Hermano, escuche bien. Si lo que yo le voy a explicar ahora no le cambia la vida a usted, no tiene remedio. ¿Tiene Hechos 9:17? Ok. Yo lo tengo en otra versión. Para los sensibles, ¿alguien lo puede leer en la Reina Valera 60? Fue entonces Ananías y entró en la casa. Escucha esto, por favor. Poniendo sobre él las manos. Espérate, con calma. Tú no tienes prisa cuando estás viendo la serie en tu casa, con calma. Calma, guerrero. Ok, vamos de nuevo. Fue entonces Ananías. Deténgase un segundito. ¿Quién fue? Ananías. ¿Quién fue? Ananías. Alguien diga conmigo: el que no quería. El que no quería. Escuche bien. Porque una característica, escuche bien, una característica de un verdadero discípulo es que se deja corregir. Te veo. Si la Biblia dice que fue, pero no quería ir, es porque el conflicto que tenía en su corazón, él permitió que Cristo fuera el que reinara por encima de su conflicto. ¿You follow me? Él permite que Cristo reine. Y si él termina yendo, es porque él entiende: yo estaba mal. Alguien diga conmigo: yo estaba mal. Todos lo sabíamos menos tú. Todos lo sabíamos menos tú. ¿Qué está demostrando Ananías? Está demostrando un corazón adaptable a Dios. Un corazón adaptable a Dios. Hermano, de esto se trata. De hecho, la gente hasta confunde el concepto de oración. Yo quiero que usted entienda que orar no es doblegar la voluntad de Dios a la tuya. Si hiciste eso, alguien tiene que decirte que estás perdiendo el tiempo. Si quieres, ni ores, vete de vacaciones. Orar no se trata de doblegar la voluntad de Dios a la mía. Orar se trata de yo estar en su presencia para que Él pueda ministrar a mi vida, para yo poder entender su voluntad y yo doblegarme a ella. ¿Me debe entender? Cristo en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque en su presencia yo le voy a comunicar las cosas que yo quisiera o mis deseos. Pero una cosa es que yo le muestre mis deseos y otra cosa es que yo quiera que mi deseo gobierne por encima del deseo de Él. ¿Me doy a entender? Así que Ananías demuestra que tiene un corazón, diga conmigo, corregible. Te pregunto, ¿y tu corazón es corregible? ¿Tu corazón es corregible? O cuando se te va a llamar la atención, haces como Ananías: pero Señor, ¿tu corazón es corregible? Tu corazón es corregible. Cuando el pastor o el líder tiene que llamarte a capítulo, llamarte la atención, porque no estás en la frecuencia de la visión de Cristo para esta congregación.
Cuando no estás en frecuencia, ¿qué haces cuando se te corrige? ¿Eres adaptable a la voluntad de Dios o tu corazón todavía está en guerra? Poderoso Dios. ¿Eres adaptable al Espíritu o tu corazón todavía está en guerra? Escuche bien. El problema más grande no es que mi corazón en algún momento dado esté en conflicto con la voluntad de Dios. El problema más grande no es eso, porque la Biblia dice que Dios se acuerda de que somos polvo. O sea, Él se acuerda de nuestra condición. El problema no está cuando mi corazón a veces no entiende su voluntad. El problema está cuando yo me acostumbré a vivir fuera de frecuencia. Cuando yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana, no he entendido el señorío de Cristo. Cuando yo quiero hacer con mi vida, cuando yo quiero dirigirme como sacerdote, cuando yo quiero dirigir mi familia como me plazca, no he entendido el señorío de Cristo. No lo he entendido. Y nosotros, aunque tengamos en un momento dado el corazón en guerra, o aunque tengamos conflictos con ciertas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, al final del día, como discípulos verdaderos, tenemos que demostrar que somos adaptables a Dios. ¿Alguien está aquí? Por si acaso más nunca me vuelven a invitar, fue un placer haberles conocido. Un placer. ¿Tiene Hechos 9:17? Ok, continúa por favor. Y entró en la casa. Ajá, entró en la casa. Y poniendo sobre él. Ok, Sammy, perdona que te cojas como ejemplo. ¿Tá? Tú eres no, quédate ahí, tú eres Saulo, yo soy Ananías. Ok, entró en la casa. Sí, inclina tu cabeza. Poniendo sobre las manos. Ajá. Dijo, hermano Saulo, Ajá. el Señor Jesús, Ajá. que se te apareció en el campo, por el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ok, deténgase un momentito. ¿Tiene el versículo ahí? Ok. Según esa porción bíblica, escuche esto que va a estar interesante. Según esa porción bíblica, ¿cómo Ananías llamó a Saulo? Hermano. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Hermano, deténgase un momentito. Lo que pasa es que para mí, cuando mi corazón estaba en conflicto o en guerra con la voluntad del Señor, si algo yo no quería a Él, es porque a Él yo no lo veía como un hermano. Vaya conmigo, por favor. A Él yo lo veía como un enemigo. Como un enemigo. Pero ¿qué hace Dios? Dios comienza a transmitirme lo que yo necesito saber. Y el conocimiento de Dios va cambiando mi perspectiva sobre las cosas. Porque una cosa es cómo son las cosas y otra cosa es la percepción que yo tengo de las cosas. Tu percepción no siempre va a ser la realidad. De hecho, tu percepción puede ser totalmente erróneo o diferente a lo que realmente está pasando. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Así que mi percepción muchas veces es incorrecta. Como por ejemplo, el hombre cuando estaban en Hechos capítulo 16, en que la Biblia dice que hubo un terremoto, estaban orando, alabando a Dios, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y el carcelero cuando vio las puertas abiertas, él pensó que los presos se habían escapado. Eso no es realidad, eso es percepción. La percepción es la interpretación que tú le das al acontecimiento. Apunte que los institutos están caros. Bueno, la percepción es la interpretación que tú le das al acontecimiento. ¿Sabes qué hizo el carcelero? Se quería quitar la vida. ¿Por qué se quería quitar la vida? Porque él pensó. Eso es percepción e interpretación. Él pensó que los presos se habían escapado. ¿Qué Pablo tuvo que decirle? No te hagas ningún daño. En otras palabras, tu percepción no va acorde con la realidad. Y es lo mismo que el Señor hace con Ananías. Ananías, tu percepción sobre Saulo no va acorde con mi realidad. Pero yo no lo veía así. Sin embargo, Dios trata conmigo. Yo caigo en la frecuencia de Dios. Yo me adapto a lo que Dios quiere hacer. Y cuando lo veo, estoy frente a Él. Hermano, qué lindo el Espíritu. Cuando estoy frente a Él, ya yo no veo un adversario. Ya yo no veo un enemigo.
Y yo quisiera que la próxima vez que tú estuvieras de frente al hermano en la iglesia que te lastimó, que te hizo daño, la próxima vez que tú lo vieras en el próximo culto, frente a ti tú no veas un enemigo. Frente a ti tú no veas un adversario. Adáptate a la misericordia de Dios sobre esa hermana y deja de ver un enemigo, deja de ver un adversario. Y sé como Ananías, yo tenía una percepción de ti, pero ahora entiendo que Dios tiene planes contigo. Ya no eres mi enemigo, ahora yo te veo como hermano, como hermano, como hermano, como hermano, como hermano, como hermano. Que la próxima vez que estés de frente a alguien que te hizo daño, no lo veas como un enemigo, velo como un hermano. Que la paz de Dios reine en esta congregación, que no haya intentos de división, que no haya familias que no se hablen, que reine el amor, que reine la paz y que reine la visión de Dios en la casa. Que cuando te encuentres con alguien que te lastimó, no lo veas como lo que te hizo, míralo conforme a la gracia de Dios sobre él. Hay alguien en la casa. Hay alguien que necesita restaurarse con alguien. Hay alguien que necesita restaurarse con alguien. Hay alguien que necesita dejar de ver como antes veía. Y aquí hay un detalle importante. ¿Cuál es el detalle? Escuche bien. La capacidad de adaptarnos a Dios. Para mí tú eras un enemigo. Aleluya. Para mí tú eras el perseguidor de la iglesia. Pero Cristo me mostró los planes que tiene contigo. Y yo me quedo con el corazón en guerra. O yo me adapto a Dios. Pero voy donde ti. ¿Y sabes por qué ahora no te digo adversario ni te digo enemigo? ¿Sabes por qué te llamo hermano? Porque aprendí a ver las cosas como Dios las ve. Y si para Dios tú eres un hijo, desde hoy para mí serás un hermano. Si para Dios tú eres su hijo, desde hoy para mí serás un hermano. Si para Dios tú eres su hijo, desde hoy para mí serás un hermano. Si para Dios tú eres su hijo, desde hoy para mí, desde hoy para mí. Toca a alguien y dile adáptate a Dios. Toca a alguien por favor y dile adáptate a Dios, adáptate a Dios, adáptate a Dios. Aleluya el Señor, aleluya el Señor, aleluya el Señor. Ananías se deja corregir. Ananías entiende que está fuera de frecuencia. Ananías obedece. Ananías acepta y Ananías entiende que las cosas no son como él quería. Hermano, por si acaso no se ha dado cuenta, le voy a decir algo. Todo lo que la Biblia presenta de Ananías es el miembro que cada pastor quisiera en su congregación. Un hombre de testimonio, un hombre que respondía al llamado. Pero aquí está lo interesante, que no importando cuánto hayas crecido, no importando cuánto hayas madurado, siempre habrá una guerra que Dios quiera librar en tu corazón. Ananías tenía buen testimonio. Ananías era un hombre que se sometía a las escrituras. Ananías era un hombre piadoso. Pero no importando lo que hayas alcanzado, siempre habrá más de Cristo para ti. ¿Hay alguien aquí, por favor? Ayúdame con el piano, por favor. No importando lo que hayas alcanzado, siempre habrá más de Cristo para ti. Ananías, sé que tienes buen testimonio. Ananías, sé que la gente te ve como ejemplo en la comunidad. Ananías, sé que eres un hombre piadoso. Ananías, sé que eres un hombre según la palabra, la ley. Ananías, sé que eres un hombre de buen testimonio. Pero aunque tú has alcanzado todas esas riquezas espirituales, no pienses que todavía el alfarero no ha terminado contigo. Entiende que has crecido, has madurado, eres de ejemplo en la congregación, pero todavía hay áreas que yo necesito moldear en ti, Ananías. Repito, todavía hay áreas
que necesito moldear en ti, Ananías. Y hay cosas que yo te voy a pedir, que vas a ver que tu corazón va a estar en guerra. Pero tranquilo, yo confío, como tú eres un buen discípulo, tú vas a obedecerme, tú vas a dejarte corregir, tú te vas a adaptar a mí. Y al final del día tu vida me dará más gloria de lo que me daba el día de ayer. Hay alguien aquí en la casa. Tu día me dará más gloria de lo que me dio el día de ayer. ¿Alguien puede adorar al Señor en el día de hoy? Escucha bien. Conclusión. Las marcas de un verdadero discípulo, o cómo lidiar cuando el corazón de ese guerrero puede estar en guerra, o cómo trabajar cuando la voluntad de Dios choca con la mía. Escuche bien. Ananías tenía marcas en su vida de un verdadero discípulo. Número 1, tenía buen testimonio. Con esto termino. Tenía buen testimonio. Número 2, Ananías estaba disponible. Y aunque al principio no estuvo dispuesto, Ananías se dejó corregir. Ananías dejó de ver las cosas como él las veía y comenzó a ver las cosas como Cristo las veía. Ananías recibe una instrucción y Dios lo manda a hacer algo sin consultarle a Ananías. Pero Ananías acepta, escuche, Ananías acepta el señorío de Cristo. Ananías se adapta a los planes de Dios, a pesar de los temores al principio que pudo haber en su corazón. Saulo de Tarso terminó siendo el gran apóstol Pablo, y Ananías, aunque no es conocido como apóstol, siguió creciendo en su discipulado. Amada congregación, amada iglesia acá en San Clau, mis amados, no sé si tu corazón en este momento está en guerra, estuvo en guerra o estará en guerra. No sé cuántas veces tus deseos o caprichos han chocado con la voluntad de Dios. No sé cuán difícil se te ha hecho perdonar al hermano o la hermana, porque sigues viendo lo que te hizo y no la ves como Cristo la está viendo. No sé qué está ocurriendo con tu vida, pero si algo yo sé y estoy convencido, es que el Señor trae esta palabra a esta casa en esta mañana, porque el Señor no te quiere fuera de frecuencia. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, yo siento una presencia hermosa, 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 hermosa. Algo Dios quiere hacer con tu corazón. No te hagas como si esta palabra no fuera para ti. Algo Dios quiere hacer en tu corazón. No te hagas. Reconoce los conflictos en tu alma. Reconoce las diferencias que no han sido restauradas todavía. Reconoce la necesidad de crecimiento que tienes en Dios. Qué bueno que llevas años en el Evangelio. Qué pena que te cansaste de crecer. Qué bueno que llevas años diciendo: heme aquí, Señor. Qué pena que estás disponible, pero no dispuesto. El Señor quiere que vivas en su frecuencia. En el día de hoy yo quiero orar en el día de hoy. Número 1, hay alguien en medio nuestro que nos esté visitando que no conozca al Señor o esté apartado de los caminos del Señor. Te hacemos la invitación. Él no solamente quiere salvarte, Él quiere gobernar tu vida. Y una de las experiencias más extraordinarias que tú puedes tener es sentir el señorío de Cristo sobre los tuyos, sobre tu matrimonio, sobre tu vida.
Aquí está el Señor para darte vida y para darte vida en abundancia. Si hubiera alguien que nos esté visitando, que desee reconciliar su vida con el Señor, yo le invito a que levante su mano. Si hubiera alguien para Cristo, alguien que desee reconciliar su vida con el Señor. No sé si tenemos visitas, pero si hay visitas, alguien para el Señor, acepta la invitación. Número 1. Gracias. Número 2. Escúcheme, iglesia. Escúcheme, iglesia. Cuando el Señor habla, el Señor no golpea el viento. Eso de que no, yo estoy diciendo esto, pero no, esto es para, no, esto es para aquí. Y es para ustedes. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué voy a hacer con mis relaciones rotas que todavía no han sanado? ¿Qué voy a hacer con mi corazón en guerra? ¿Qué voy a hacer cuando estoy dispuesto, dependiendo para lo que Él me quiera? Yo quiero decirle algo con mucho amor a ustedes en el día de hoy. En la iglesia, las posiciones le pertenecen al Señor. Escuchen lo que le voy a decir. No importa el talento, puede ser Beethoven. Las posiciones le pertenecen al Señor. Y escuche bien. Y a veces nosotros no hemos entendido que el señorío de Cristo no es solamente para cuando me guste. Cuando me guste. Hay personas que no, yo estoy disponible si me ponen para esto. Si no es para esto, no. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque tal vez tú quieres cantar, pero tal vez te necesiten en la cocina. No sé si me doy a entender. Y a veces, escuchen, cuando no hacen lo que yo quiero, mi corazón se pone en guerra. Y no sabes que cuando te ponen a hacer otra cosa, el comportamiento que tú tengas habla mucho de tu corazón. Déjeme decirle algo. Lo que le voy a decir es un poquito fuerte, ¿está bien? No me quites la melodía porque suena más fuerte sin melodía. No me la quites, no me la quites. Me imagino que no debe ser fácil pastorear aquí. Nada más con el testigo. Escuche bien. Escuche bien. La clase de cristianismo que estamos viviendo hoy en día, hermano, es alarmante. La gente es demasiado sensible, hermano. Demasiado, hermano. Escuche bien. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, si la memoria no me falla, había un discípulo del Señor llamado Esteban. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Cuando usted ve la vida de Esteban, usted se va a dar cuenta que Dios usaba a Esteban en milagros, señales y maravillas. Cuando usted ve la biografía de Esteban en Hechos, Esteban Dios lo usaba en sanidades y milagros. Esteban, hay una necesidad por la distribución diaria de alimentos. Y Pedro y los apóstoles dicen: hey, busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de la distribución diaria. ¿Usted sabe a qué personas escogieron para repartir comida? Los más ungidos, los más Esteban. No me entendió. Si Esteban hubiera sido cristiano y hubiera pertenecido a la iglesia, a la MI en San Cloud, Esteban hubiera acercado al pastor: pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde, aquí están mis credenciales. Si quieres saber más de mí, puede ir a mi canal de YouTube y ver todos los milagros, las señales y prodigios, los milagros y que Dios me utiliza. Imagínense que un día el pastor diga: Esteban, te necesitamos en la iglesia. Y Esteban diga: ahí está, me van a invitar, voy a predicar el próximo domingo, voy a mandar a hacer un flyer con 3 paralíticos levantándose, yo agarrando 4 muletas en la mano, y va a ser cruzada de milagros. Dígame, pastor, Esteban, es que te necesitamos porque hay alguien que se enfermó y le tocaba servir en la cocina para que vayas y repartas la comida. ¿Sabe que Esteban, si perseverara aquí, hubiera dicho: me voy, no valoran mi llamado?
Voy a buscarme un lugar donde sí valoren el potencial que yo tengo. Porque como yo siendo un hombre usado en milagros, me pongan a repartir comida. Y es que a ti se te olvida que la esencia del ministerio no son los milagros, es el servicio. Es el servicio. Y si no sirves para servir, no sirves para ministrar en el altar, no me importa cuántos paralíticos hayas levantado. ¿Hay alguien aquí en el día de hoy? Entonces nosotros tenemos que entender que Esteban lo mismo te predicaba, le ponía la mano a los enfermos, que se ponía un delantal y repartía comida. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy disponible para lo que me gusta, yo estoy disponible para lo que haga falta en el reino. ¿Hay alguien aquí en el día de hoy? Yo no estoy disponible para lo que me gusta, estoy disponible para lo que haga falta en el reino. Y hace falta gente como Esteban. Señor, heme aquí, y aunque no me gusta, yo quisiera otra cosa. Si me necesitan, digo presente. No solamente cuando me guste o dependiendo si me agrada, sino si Dios me necesita. Aquí yo estoy presente. Aquí yo estoy presente. A la congregación donde nosotros pastoreamos, han llegado algunas personas nuevas a la iglesia. Pastor, Dios les bendiga. Yo en tal lugar, yo donde perseveraba, hacía cruzadas, milagros. Pastor, para lo que y yo intencionalmente, un pastor para lo que me necesite. Y yo, fíjese, gracias a Dios que usted llegó, porque necesitamos gente. ¿Para qué soy útil, pastor? Es que necesitamos que limpie los baños. Déjame ver si tengo disponible la gente. Y nosotros, hermanos, nuestro discipulado no puede ser a medias. Tiene que ser entrega total para lo que Dios entienda que yo puedo ser útil. No para las fotos ni para quedar bien en el video, para lo que Dios entienda que yo puedo ser útil. En el día de hoy yo quiero orar. Yo quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies, por favor. Porque quiero orar por ustedes. Con mucho amor y con mucho respeto quiero orar.